En las vueltas de la vida y en las instancias de la vida que nos lleva y nos trae, de pronto, y recordando haberte visto en televisión, yo digo, a ese hombre quisiera entrevistar algún día. Hugo Mujica en Azul, bienvenido. Gracias. Hugo, usted ha estado en Azul en algunas oportunidades y viviendo también. Viví 5 años en el monasterio trapense, en Pablo Acosta. Y bueno, a la ciudad he ido varias veces. Y el estar en Pablo Acosta es estar en el paraíso. Sí, digo, al menos parecido. Eh, La naturaleza juega un rol importante en la vida espiritual, ¿no? bueno, digo, somos naturaleza. Creo que en la vida en la naturaleza nos devuelve de alguna forma la pertenencia que tenemos, de la cual de alguna forma nos desarraiga la ciudad. Pero digo, y por eso es más quizás más acorde a poder desplegar otros niveles que el funcional, que es el único que nos requiere una ciudad o un funcionamiento. ¿Sabes lo que ha perdido, como usted bien decía recién, el hombre de la gran ciudad, ¿no? El que vive estresado en el tráfago callejero, el que no se permite demasiado tiempo para sentir el latido interno, ¿no? Sí, yo diría que lo que hemos perdido es el habitar, o sea, la pertenencia al instante que estamos viviendo. O sea, hay como una estamos como arrojados siempre hacia adelante. Los indios del Canadá tienen que cuando la, la barca va río abajo, entonces cuando llegan se sientan en la playa un rato para que el alma los alcance, ¿no? Esa idea de que uno puede de alguna forma desquiciarse, ¿no? Y la ciudad, de alguna forma, o nuestra cultura en general, nos arroja por adelante. En realidad no nos deja habitar el presente. En general todo es pasado sin haber pasado por el presente. A mí se me rompió el televisor y yo no sabía por qué. No quiero arreglarlo. Era que yo dormía con el televisor encendido y ahora estoy percibiendo el silencio. En un lugar natural, como es por ejemplo la trapa, el silencio, qué dimensión de búsqueda interior y de alta espiritualidad puede llegar a tener, ¿no? Yo en realidad trato de sacar esas grandes palabras como esas dimensiones, esas grandilocuencias, ¿no? Digo, creo que el silencio es simplemente, y siempre he dicho que la vida trapense no difiere tanto de una vida de un señor en el campo. Simplemente es una vida que vive acorde con el ritmo cósmico en vez de vivir con el ritmo, o sea, sigue el latido del corazón en vez del tic-tac del reloj. Es una vida de nuevo natural. Y el silencio es una pertenencia. Digo, nosotros cuando nacimos, nacimos como seres que escuchan. Después nos dieron un lenguaje. Entonces, como volver esa dimensión más prístina, ¿no? Más originaria, en lo cual uno es alguien que recibe las voces de la realidad. Un día Miguel Esteban Essaine me decía que todas las mañanas va a caminar por el parque municipal y observaba a la gente que iba con Walkman, corriendo o caminando, y dice, se están perdiendo encontrarse a sí mismo, meterse para adentro, porque están escuchando la actualidad, la noticia, la música, y no están escuchando el latido. Sí, de todas maneras, digo, tampoco yo me pongo a juzgar a esa gente, porque o sea, quizás la ciudad, por darlo como imagen de lo que es nuestra civilización, quita la propia satisfacción, esa pertenencia, esa escucha, pero por otro lado muchísima gente está ahí para sacrificarse por la familia, entonces por ahí recupera de otro lado ese sacrificio y ese amor puesto en otros que lo priva en sí mismo por vivir, digamos, aceleradamente. El hecho es cómo lograr un equilibrio, ¿no? Entre una vida ya irreversible, con cierta velocidad, con cierta alienación hasta diría, y la posibilidad de recuperar lo humano, pero en un mundo que ya es irreversible. Y la poética, Hugo, desde toda la vida estuvo en usted. No, no, yo en realidad mi primer carrera fue la plástica y me dediqué a pintar muchísimo.
después estudié filosofía, antropología y me dediqué más a pensar, y recién después, cuando empecé la vida monástica, que no fue en Azul sino en Estados Unidos, yo estaba radicado allá, eh, ahí quizás al escucha del silencio empecé a escribir, ¿no? Digo, pero vino bastante después. Y los duros momentos vividos en el país, ¿cómo lo tienen hoy respecto a lo ya vivido? Su memoria sigue firme, sus principios también, supongo. Los duros tiempos que son. Los duros tiempos, la dictadura militar última. Sí, yo en general no viví acá. Yo viví 17, casi 17 años fuera del país, así que toda esa época yo no la agarré. Así que la tengo, digamos, como concebida mentalmente, pero no fue algo que padecí, por así decirlo, corporalmente. ¿Cómo ve nuestro país hoy en día, Hugo? Eh, yo creo que tuvimos un viraje que fue la crisis esa que pensábamos que era para siempre, y hemos aprendido de la capacidad infinita de hundirse y volver a rebotar. Creo que hemos hecho una apuesta real o irreal por la esperanza, eso lo tengo clarísimo. Creo que después, por tomar la imagen del cacerolazo, creo que ahí se terminó la dictadura, recién ahí. Porque la dictadura es un sistema económico. Y ahí lo que nos despertamos era la idea de que no estamos condenados a soportar todo y repetir una historia. Creo que en ese momento nos dimos cuenta que no nos iban a seguir matando. Yo creo que fue algo así, y fue una apuesta casi loca por la esperanza. Y creo que de alguna forma Kirchner, más allá de él y de lo que represente, apareció como aquel potable que pongamos en él esa dimensión. Y espero que eso que pusimos en él lo transforme a él. Porque de todas maneras los líderes siempre son más catalizadores que gente real. Y creo que obviamente tenemos estamos moviéndonos hacia adelante y desplegándose el horizonte. Hay 10.000 cosas y fallas, etcétera, como en cualquier lugar, pero a mí lo que me interesa es el movimiento, y el movimiento va hacia adelante y es expansivo. Y es muy interesante todo lo que está pasando en Latinoamérica, como de repente, de nuevo, el haber salido a esa condenación de repetir un modelo que nos imponen y sentir seguir escuchando esa letanía de que no hay otra posibilidad que el pensamiento único. Quizá estos países latinoamericanos que hemos sido tan sojuzgados durante décadas, de pronto estaría ahí el camino hacia reincorporarnos a la humanidad respecto de un capitalismo feroz, de un neoliberalismo muy excluyente e injusto. Sería lindo, no sé si es. Es utópico. Es utópico, pero bueno, todo es utópico. Yo creo que el capitalismo feroz, etcétera, se terminó. Se terminó en el sentido de que ya no nos fascina, no nos atrae. Ahora le tenemos miedo y seguimos en él, pero ya es, digamos, defensivamente, no admirativamente. Yo creo que ya se desenmascaró, o sea, ya sabemos que, digamos, que la torta nunca se va a repartir, porque parte del sistema es que no se reparta. Entonces, de alguna forma, eso seguirá mientras tenga la vigencia del poder, pero ya no lo va a tener, digamos, desde la selección a la elección que hagamos cada uno. La vida y la educación, el encuentro que usted propuso para nuestra ciudad de Azul en un diálogo abierto, ¿hacia dónde apunta este tipo de conversación? Cuando Mefisto se le aparece a Fausto, le dice: gris es la teoría y verde el árbol de la vida. Y apunta a la posibilidad de recuperar una reflexión, un pensar, un educar que traiga ese brote de la vida hacia su florecimiento, ¿no? Así de recuperar un pensamiento, yo diría una sabiduría. Y sabiduría quiere decir sapere, ¿no? El gustar mientras se sabe, o saber de lo que se gusta. Un poder recuperar eso que se perdió, que es un enseñar la vida en vez de enseñar una profesión, por así decirlo, ¿no? Ese lugar que en un tiempo tuvieron lo que se llamaba la universidad, o sea, la idea de lo universal. Entonces creo que hay que recuperar un saber
de la vida, ¿no? En vez de una técnica del funcionar. Por ahí va. Yo diría más del lado de la serenidad que escucha que de la agitación que habla. ¿La juventud cómo la ve? Esa juventud que viene con varias décadas de silencio o cargando en sus espaldas todo el silencio de la última dictadura militar. Esta juventud nuestra, la de hoy en día, ¿apunta hacia un nuevo rumbo o sigue en una especie de frivolidad no comprometida? Yo creo que es una juventud que no encuentra en qué comprometerse. El mundo que nosotros le dejamos es bastante parecido a un bostezo. Y ellos se han dado cuenta de eso. O sea, nosotros no dejamos ideales deseables. Entonces, por un lado nos parece un poco apáticos, pero por otro también quiere decir que nos miran a nosotros y no encuentran mucho para imitar. Entonces yo diría que son más bien ellos los que van a tener que crear un mundo nuevo. Porque de nuevo, el nuestro pareciera que ya no entusiasma tanto, porque ya no nos entusiasma a nosotros. Entonces hoy habría un terreno en la juventud muy propicio, muy fértil, para poder sembrar, hablando de educación y de vida. Sí, yo creo que el mundo que nosotros dejamos es un mundo bastante devastado. O sea, nosotros somos una cultura desde hace varias generaciones muy capaz y absolutamente inteligente para criticar. O sea, creo que la modernidad ha tenido el talento de la crítica, hemos desenmascarado prácticamente todo, pero carecemos de una inteligencia constructiva. O sea, hemos volteado todos los ídolos, pero dejamos los pedestales vacíos, o todos los valores, pero no generamos nuevos valores. Entonces vivimos en un mundo que el que está ahora mira no encuentra punto de referencia. Por otro lado, es un gran espacio para crear. Y esa es la posibilidad, ¿no? Si se instalan en ese vacío, o de ese vacío ven el lugar para inaugurar. Yo estoy muy asombrado en el hoy en día con respecto a la aparición de estas pompas de jabón, pero que tienen su cierto grado de peligrosidad, como es Código Da Vinci de Dan Brown, por ejemplo. ¿Cuánta gente cree sin cuestionar? ¿Cuánta gente acepta y transforma en un bestseller millonario una novela que está plagada de pronto de cosas inciertas, de imprecisiones? ¿Usted cómo ve este asunto? En realidad no me interesa en absoluto. Y no suelo dar palabra a esas cosas. Digo, me parece un producto comercial que se fascina, tan inútil como las 28.000 extras que tiene un móvil y nadie sabemos para qué sirve ni lo usamos. Así que me parece un fenómeno económico, no cultural. Por eso en realidad no me interesa. Lo único que me preocupa de todo eso es que yo creo que es mucho mejor, y lo ampliaría toda la idea de la New Age, etcétera, ¿no? Yo creo que es mucho mejor no tener que tener. Porque si uno carece, en esa carencia hay una sed de tener. Ahora, todas estas cosas que vienen como supletorias o pseudos o como si, hacen creer que uno tiene lo que en realidad no tiene. Uno tiene un producto comercial y se cree que tiene literatura delante o verdad. Entonces el problema es eso, que tapan la posibilidad de la búsqueda porque se creen que encontraron. Hugo Mujica, muchas gracias por este diálogo. Y en las vueltas de la vida, capaz que algún día nos reencontramos nuevamente. Muchas gracias y bienvenido a nuestra ciudad. Gracias a ustedes.